En 1994, un radar de exploración detectó bajo la arena de un desierto trazas claras de un cauce antiguo, líneas curvadas, meandros dormidos, como la huella de una mano enterrada. Ese hallazgo no fue una verdad absoluta sobre el pasado, pero sí un recordatorio inesperado. La Tierra guarda páginas que pueden leerse si sabemos dónde mirar. ¿Y si les dijera que la Biblia nos da algo parecido a coordenadas? No un mapa final, pero sí pistas, sobre un jardín que, según el texto, estuvo aquí y luego dejó de ser accesible. ¿Dónde se esconde el jardín del Edén? Esa pregunta nos obliga a cruzar la distancia entre un radar moderno y las palabras antiguas del Génesis. Génesis 2:8-14. Génesis describe algo sorprendentemente concreto. Un huerto plantado al oriente, un río que salía de allí y se dividía en 4 brazos. Nombres: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. Recursos concretos que brotaban de aquel suelo: oro, bedelio y ónice. No es una narración evasiva, es una escena con elementos topográficos y materiales. Génesis 2:8-14. Al leerla, sentimos que el autor antiguo pensaba en lugares reales, con ríos que pueden nombrarse y tierras que pueden describirse. Pero en nuestro mundo actual solo 2 de esos ríos son claramente reconocibles en el mapa: el Tigris y el Éufrates. Los otros 2, Pisón y Gihón, parecen haberse desvanecido, o al menos, han cambiado tanto su identidad, que hoy resultan difíciles de ubicar con seguridad. ¿Significa eso que el relato falla? No necesariamente. La Biblia combina precisión narrativa con una visión teológica. El texto nos habla de un antes y un después, y de un punto de inflexión que reescribe la geografía. Génesis no presenta al Edén como una metáfora sin anclaje. Lo habló en términos que sugieren un mundo físico, afectado por movimientos devastadores. En Génesis 7:8, leemos que hubo un momento en que las fuentes del gran abismo se rompieron, y las cataratas del cielo se abrieron. Génesis 7:11. Esas expresiones describen una catástrofe que, por su propia lógica, podría reconfigurar ríos, rellenar valles y enterrar paisajes bajo sedimentos. Cuando leemos que las aguas subieron y que la tierra fue transformada, debemos considerar que muchos cursos de agua antiguos hoy podrían yacer ocultos bajo capas de barro o bajo el mar. Génesis 7:11, 8:1, 8:4. Tomemos un momento para mirar con paciencia cada elemento que el texto ofrece. El río que salía del Edén y se subdividía nos habla de una fuente original, de una abundancia que brotaba en un punto y se dispersaba en 4 direcciones. El Tigris y el Éufrates son grandes sistemas que podemos vincular, con cuencas montañosas y fuentes en las tierras altas. Pisón y Gihón, sin embargo, tienen una naturaleza distinta en el relato. Uno rodea toda la tierra de Jávila, y el otro se identifica con la región de Cush. Esas descripciones, a primera vista, abren más preguntas que respuestas. ¿Es Cush la Etiopía de nuestro mapa moderno? ¿O puede referirse a otra región cuyo nombre se trasladó con los movimientos de pueblos y lenguas? Aquí entra en juego la historia de Babel. Los nombres de lugares, las toponimias, se dispersaron, cambiaron y se reasignaron conforme la humanidad se dispersó. Génesis 11, 8, 9. Lo que en origen pudo ser un topónimo localizado fácilmente, con el tiempo puede haberse desplazado por causas humanas y naturales. No somos arqueólogos en este momento, somos lectores que quieren entender la intención del texto y sus consecuencias para nuestra fe. Por eso conviene recordar una cautela esencial. Cuando encontramos pistas arqueológicas, como lechos fluviales enterrados detectados por radar o cámaras satelitales que muestran antiguos meandros, lo que obtenemos son indicios, no certezas definitivas. Un río detectado bajo arenas no es la prueba del Edén, pero sí es una señal que hace coherente la hipótesis de que la geografía pudo cambiar a gran escala. Esa hipótesis, la de una reconfiguración causada por un evento cataclísmico descrito en el Génesis, no anula la fe ni la sustituye.
La alimenta con una lectura que reconoce la historia y la naturaleza como parte de la trama de la revelación. ¿Por qué, entonces, 2 ríos permanecen en nuestros mapas y 2 se pierden? La explicación plausible, desde la lógica naturalista y apoyada por la lectura del texto, es que algunos cauces mayores, sostenidos por cuencas y montañas, resistieron cambios catastróficos. Otros, alimentados por fuentes locales o afluentes menores, pudieron desviarse, secarse o quedar soterrados por depósitos de sedimentos. Las planicies que hoy rodean el Golfo Pérsico, por ejemplo, son regiones donde la sedimentación y la subida del nivel del mar han modificado drásticamente el paisaje en periodos geológicos relativamente cortos. Quienes proponen la posibilidad de un valle fértil hoy sumergido bajo el Golfo, señalan que existen lechos fluviales antiguos, acumulaciones orgánicas y rasgos que son coherentes con la hipótesis de un paisaje fecundo transformado por el agua y por el tiempo. Es una posibilidad que conecta el texto con la ciencia de los sedimentos, pero debe mantenerse como tal, una posibilidad sugerente, no una conclusión terminante. La cuestión de Gijón es especialmente instructiva. En Génesis se le asocia con Cush, y la interpretación tradicional que vincula Cush con la región al sur de Egipto, la Etiopía clásica, ha llevado a debates intensos. Sin embargo, en los primeros siglos y en los registros semíticos la palabra Cush pudo aplicarse a diferentes áreas, incluso a grupos en la península arábiga o en regiones próximas a Mesopotamia. Sumemos a eso el fenómeno de la transferencia toponímica. Cuando un pueblo se desplaza, a menudo arrastra consigo nombres que vuelven a aplicarse en nuevos lugares. Así, la identificación de Gijón con una geografía moderna no es una operación sencilla. Lo que el texto nos dice con claridad es que los autores antiguos entendían a Gijón como un río que brotaba con fuerza, que abastecía una región concreta. Lo que no nos da es un globo ocular que pinte el mapa moderno con etiquetas seguras. Eso nos obliga a una humilde lectura. El relato no falla en su intención. Nuestra reconstrucción geográfica puede ser imperfecta. Mientras exploramos estas conjeturas, es vital mantener la perspectiva teológica. El desplazamiento del foco de ¿dónde queda? ¿A qué significa el cierre? Nos obliga a confrontar la naturaleza del evento narrado en Génesis 3. Después de la desobediencia, leemos este pasaje inquietante y solemne. Entonces el Señor Dios dijo: El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. En consecuencia, el texto registra que Dios expulsó al ser humano del huerto, y colocó querubines y la espada que se revolvía para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 22-24. Es una escena que no es únicamente física, es profundamente teológica. La presencia de querubines y la espada giratoria habla de una frontera sagrada. Aquí conviene recordar los querubines del arca y del tabernáculo, descritos con detalle en Éxodo 25, 18, 20, y en las instrucciones sobre el velo en Éxodo 26, 31. No es la angelología fantástica lo que interesa, sino la consistencia simbólica. Los querubines marcan la santidad y la proximidad de Dios. Allí donde ellos están, el espacio no es de acceso común. ¿Por qué fue cerrado el acceso? La respuesta bíblica combina justicia y misericordia. Dejar al hombre con acceso irrestricto al árbol de la vida tras la ruptura habría significado una permanencia en el estado de pecado sin posibilidad de arrepentimiento ni transformación. La consecuencia sería una eternidad en el error. Proteger el camino del árbol de la vida, por tanto, funciona como medida de gracia en un sentido doloroso. Impide que la condición caída se perpetúe sin posibilidad de enmienda. La espada que gira no es un capricho arbitrario, sino un símbolo de límites santos que preservan la posibilidad de redención en el tiempo. Así, la clausura del Edén tiene un doble filo: juicio por la ruptura, y simultáneamente,
una puerta cerrada que preserva el espacio para que la historia de la redención pueda desarrollarse. Si aceptamos que el Edén puede haber estado localizado en un paisaje real, y que ese paisaje pudo ser transformado por fuerzas cataclísmicas, nos enfrentamos a una decisión interpretativa. Nos obsesionamos en colocar el punto exacto en el mapa, o profundizamos en el sentido de la pérdida y la promesa. El relato mismo nos induce a moverse hacia la segunda opción, no porque la historia geográfica no nos interese, sino porque la preocupación última del texto es la relación entre Dios y la humanidad. La geografía apoya la narrativa, pero no reemplaza su fin teológico. Génesis también nos propone un arco de esperanza. Después del diluvio, cuando las aguas retrocedieron, la creación fue restaurada en parte, y Dios estableció un pacto con la humanidad. El arco iris como señal de que las aguas no volverían a destruir la tierra como antes. Génesis 9, 13, 17. Esa promesa no es una solución al misterio del sitio, pero es una garantía de que la historia humana no queda sin respuesta frente al daño original. En paralelo a la dinámica de apertura y cierre del Edén, la Escritura va tejiendo señales de una reapertura futura. En el Nuevo Testamento, Jesús pronuncia una palabra que sacude expectativas. A un crucificado que lo reconoce y le pide memoria, Jesús le dice: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23, 43. Esa frase no solo consuela al moribundo, abre una lectura teológica. El paraíso, el acceso a la presencia de Dios, se vuelve posible ahora por la obra de Cristo. Más aún, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo en el momento de la muerte de Jesús, ese signo expresa que la barrera que separaba lo santo de lo profano ha sido de algún modo reenfocada por la obra salvífica de Cristo. Mateo 27, 51. No se trata de negar la santidad, sino de proclamar que el acceso a la vida con Dios ya no depende de la distancia geográfica ni de cultos exclusivamente rituales. Cristo abre el camino. La visión final de la Escritura pinta una imagen que retoma y supera la del jardín original. Apocalipsis describe un río de agua de vida, claro como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero, y a sus lados, el árbol de la vida que produce frutos cada mes, y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 1, 2, 14. Es la promesa de una restauración que no queda reducida a una localización. El fin de los tiempos nos presenta la consumación de aquello que fue cerrado. La tensión entre la pérdida del acceso en Génesis y la reapertura en la revelación escatológica conforma el arco teológico de la Biblia. Hubo expulsión, pero habrá restauración. Entre ambos polos transcurre la historia de la redención. Mientras reflexionamos, volvamos al dato moderno que abrió esta conversación. Los lechos detectados por radar, los perfiles sedimentarios que aparecen bajo arenas o bajo el mar. Ese tipo de hallazgos nos insinúa que la Tierra ha sido reescrita de maneras que podrían ocultar valles fértiles antiguos. Si se ubicara un valle amplio y rico, que hoy yace sumergido o cubierto, no sería una prueba teológica, pero sí un diálogo fértil entre ciencia y fe. Podríamos decir, la ciencia nos muestra las cicatrices de procesos naturales. La Escritura nos explica el sentido redentor y moral de esos procesos en la historia humana. Juntar ambas perspectivas nos ayuda a no caer ni en el escepticismo que desestima la palabra divina, ni en el fundamentalismo que quiere convertir hallazgos preliminares en dogmas. En este punto, permítanme una invitación clara y breve. Si este tema entrelazando Biblia e historia te interesa, y quieres que profundicemos en la evidencia arqueológica con serenidad y oración, comenta, quiero saber más, y seguiré compartiendo las conexiones con prudencia y reverencia. Única invitación a interactuar en este punto. Continuemos entonces con algunas observaciones prácticas sobre por qué ciertas hipótesis geográficas cobran fuerza sin convertirse en certidumbres. Primero, los cursos principales de agua del cercano Oriente
Están moldeados por montes y cuencas que, por su tamaño, tienden a persistir. Por eso Tigris y Éufrates mantienen su identidad histórica hasta hoy. Segundo, las llanuras costeras, en especial las que rodean el Golfo Pérsico, han experimentado subidas y bajadas del nivel del mar y depósitos gruesos de sedimentos en tiempos relativamente recientes, desde la perspectiva geológica. Tercero, culturas enteras se desplazan y con ellas los nombres. La topografía cultural se transforma con migraciones, conquistas y el simple paso de los siglos. Todo ello hace plausible, repito, plausible, no demostrado, que algunos de los cauces bíblicos puedan corresponder a rasgos hoy ocultos bajo el agua o bajo capas de sedimento. Además, es importante recordar que los recursos mencionados en Génesis, el oro, el bedelio y el ónice, no son adornos poéticos sin anclaje, son indicios de un terreno que, en su tiempo, fue valorado por sus riquezas materiales. Esa mención apunta a un paisaje de producción, de abundancia, que refuerza la imagen del Edén como un lugar de vida y provisión real. Hoy esa abundancia puede aparecer transformada. Lo que en su día fue un suelo fértil, puede haberse convertido en depósitos orgánicos que, millones de años después, se traducen en combustibles fósiles. Es peligroso, por supuesto, saltar de esa idea a la exigencia de afirmar que ahí está el Edén, porque el petróleo aparece en la región. Pero la metáfora es poderosa. La abundancia enterrada sugiere que lo que fue dado puede ser ocultado por procesos naturales, y que nuestras pistas deben leerse con humildad. Al seguir este hilo, surge otra pregunta hermenéutica. ¿Qué papel juega la narrativa del diluvio en la memoria colectiva? Génesis 7:11 y 8:1 nos dicen que las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo operaron en una convergencia que remeció la superficie del planeta. Esa memoria antigua, registrada en diversas culturas con variantes, conserva el recuerdo de un trastorno cósmico que dejó huellas en el paisaje y en la conciencia humana. Como creyentes no estamos obligados a dar una explicación científica exhaustiva de cada rasgo geológico. Sí, estamos llamados a escuchar cómo Dios habla por medio de la historia y cómo la historia puede apuntar hacia la acción soberana divina. Aquí conviene detenerse en el propósito último de esta reflexión. La arqueología y la geología pueden intentar rastrear la huella, pero el centro del mensaje no es la localización, sino la reconciliación. El jardín se vuelve el símbolo de una relación perdida, un acceso a la vida que fue cortado por el pecado. La pregunta que más importa ya no es solo ¿dónde está?, sino cómo volver a entrar. Si el Edén fue cerrado por querubines y una espada que giraba, ¿quién y cómo puede abrir esa puerta? La Escritura responde con un nombre y una obra: Jesús. Su muerte y resurrección, representadas también por el velo rasgado, Mateo 27:51, señalan que la separación que el pecado ocasionó ha sido enfrentada por la justicia y la misericordia divina. La promesa de Apocalipsis 22, con su río de vida y su árbol de fruto, culmina la narrativa. Dios no quiere que la historia termine en expulsión, sino que desea una restauración plena. A este punto de la conversación debemos enfrentar otra tensión: mantener la humildad epistemológica, sin caer en un relativismo que transforme la fe en mera especulación. Es correcto decir, hay evidencias científicas que sugieren cambios geográficos. Es responsable afirmar, esas evidencias no prueban de modo absoluto la ubicación del Edén. La fe, en este asunto como en otros, avanza entre certezas doctrinales. Dios crea, hay pecado, Dios promete redención, y preguntas abiertas sobre cómo se relacionan esas certezas con los restos materiales del pasado. El equilibrio saludable respeta ambos campos. Afirma lo que la Escritura enseña claramente, y al mismo tiempo, acoge la investigación científica con una postura crítica y humilde. Mientras tanto, la imagen del querubín que guarda la entrada nos recuerda que la santidad de Dios es un límite serio. No es un castigo gratuito, es una marca de lo que significa la vida con Él.
Dios puso límites para que hubiera posibilidad de arrepentimiento y de renovación. Y en la buena noticia, encontramos que esos límites no son permanentes en la manera equivocada. En Cristo, el acceso se redefine. La promesa no borra la santidad, la cumple. En la cruz y en la resurrección, la puerta hacia la vida divina se vuelve nuevamente accesible para quien recibe la gracia. Por eso la pregunta inicial, ¿dónde se esconde el jardín del Edén?, que comenzó como una cuestión de geografía, termina necesitando una respuesta que sea pastoral y existencial. El Edén puede esconderse en la tierra bajo sedimentos, en mapas antiguos o en el misterio de la historia, pero sobre todo, permanece inaccesible mientras nuestra condición permanezca sin reconciliación con Dios. Y la Escritura no nos deja sin esperanza. Ofrece vías de acceso, prometidas y ya iniciadas en la obra de Cristo. Si el Edén estuvo en un sitio físico específico, la buena noticia es que el acceso a la vida que representaba no está perdido para siempre. En Cristo se abre la posibilidad de regresar a la comunión con el Creador. Al acercarnos al final de este tramo de la reflexión, solo resta recordar dos cosas fundamentales. Primera, que la búsqueda arqueológica y geológica puede enriquecer nuestra comprensión histórica del texto sin suplantar su verdad teológica. Segunda, que la prioridad pastoral debe ser siempre la invitación a la reconciliación, porque más allá de hipótesis sobre lechos fluviales y valles sumergidos, hay una verdad central que la Biblia proclama con firmeza. Dios ha provisto un camino de regreso. Si en este momento sientes que esa palabra te alcanza, que tu vida necesita reconciliación con Él, o que deseas recibir esa apertura a la vida que Jesús promete, te invito a tomar una decisión sencilla y personal. Escribe, acepto a Jesús. O, si prefieres, ora en silencio pidiendo perdón y pidiendo que Él sea el Señor de tu vida. No prometo que tu geografía interior quedará resuelta de una vez. Sí aseguro, con la autoridad de la Escritura, que quien busca a Dios encuentra misericordia. Si ya has entrado por esa puerta, responde, amén, y considera compartir este mensaje con alguien que esté buscando respuestas. Queda mucho por decir. Podemos seguir examinando las evidencias geológicas, podemos profundizar en las diversas propuestas de localización y en los debates sobre Gijón y Pisón. Podemos también detenernos en el simbolismo de los recursos mencionados y su eco en la creación. Pero antes de seguir, hay una última imagen que quiero dejar aquí como transición. Imaginen un paisaje antiguo, un valle en el que un río nacido en una fuente pura se divide en cuatro, y sobre sus riberas árboles que dan vida. Ahora imaginen ese mismo lugar invadido por aguas y arenas, sus trazas borradas para el ojo inexperto. Esa imagen no es solo nostalgia por lo perdido, es el telón de fondo de la promesa cristiana. La historia no termina con el sepultamiento de un jardín, termina con la promesa de un río que volverá a correr, no solo bajo la tierra, sino desde el trono de Dios hacia todos los que entran por la puerta nueva que Cristo abrió. Y es allí, en la tensión entre pérdida y promesa, entre la evidencia física y la esperanza espiritual, donde debemos permanecer, investigando con humildad, leyendo con reverencia y viviendo con la urgencia de compartir la solución que la Escritura ofrece. Permanezcan, pues, en esa tensión, entre la fascinación por las huellas que la tierra guarda y la responsabilidad de leer esas huellas con humildad teológica. Si la arqueología nos regala un vestigio, lo toma la imaginación y lo convierte en pregunta. Si la teología nos entrega una promesa, la fe la acoge y la transforma en esperanza. Ambas actitudes, bien dirigidas, nos empujan a una vida práctica, a vivir como quienes saben que el paraíso fue real, que la ruptura fue profunda y que la restauración ya ha sido comenzada por Cristo. Quisiera ahora detenerme en 3 líneas prácticas que brotan de esta reflexión. Primero, la disciplina de la paciencia intelectual. Segundo, la urgencia de una vida que testimonie la restauración. Y tercero, la seguridad pastoral que sostiene toda investigación.
La paciencia intelectual es una virtud poco práctica para los tiempos de la inmediatez, pero esencial cuando tratamos con textos milenarios y con geologías que se escriben en miles de años. Cuando vemos un lecho antiguo en una imagen de radar, sentimos la tentación de completar la historia en nuestras cabezas. Rellenamos huecos, asociamos nombres y trazamos conclusiones con la prontitud de quien busca cierre. El relato bíblico nos pide otra cosa. Nos llama a contemplar la evidencia, a hacer preguntas, a contrastar fuentes antiguas y modernas, a revisar hipótesis y a no convertir conjeturas en confesiones. La Biblia misma nos enseña a cuidar la palabra y el significado. Antes de afirmar, escucha. Antes de proclamar un descubrimiento, examina. Antes de convertir hallazgos en dogma, humíllate ante la complejidad del tiempo. Esa paciencia no es pasividad, es disciplina analítica y reverente, que respeta tanto el testimonio de la creación como el testimonio de la Escritura. La urgencia de un testimonio coherente con la historia del Edén es la segunda línea práctica. Si la imagen del jardín, con su río que se divide, es la figura primigenia de la vida abundante, entonces nuestra vida cristiana debería ser un pequeño huerto que anuncia aquello que será restaurado. ¿Qué implica eso en lo cotidiano? Implica que, como comunidad y como creyentes individuales, debemos cultivar prácticas que apunten a la reconciliación, cuidado del pobre y del migrante, defensa de la creación, honestidad en la palabra, misericordia en el juicio. No se trata de erigir un museo del paraíso ni de intentar recrear el Edén en un parque temático. Se trata de testimoniar ahora lo que será pleno al final. Si la Escritura presenta el árbol de la vida como símbolo de relación con Dios, entonces nuestros actos deben mostrar que la vida con Dios transforma la forma en que trabajamos, consumimos, gobernamos y amamos. Vivir con la visión del Edén en el horizonte convierte nuestras decisiones en señales proféticas, no simplemente en ética, sino en anticipación del reino. La tercera línea es la seguridad pastoral que acompaña toda búsqueda. Hay una tentación, cuando se habla de lugares y mapas, de que la fe dependa de la localización. Si prueban que el Edén estuvo aquí, creeré. Esa expectativa instrumentaliza la teología y pone el peso de la fe sobre un resultado arqueológico. La Escritura nos llama a otra certeza. La confianza en la obra de Dios no depende de coordenadas. La promesa de redención se sostiene en los hechos centrales del Evangelio: la encarnación, la muerte vicaria, la resurrección y la ascensión de Cristo. Las imágenes geográficas no invalidan ni confirman ese núcleo. Por eso, teológicamente, podemos celebrar los descubrimientos que enriquecen nuestra comprensión histórica sin hipotecar nuestra confianza en la gracia. Esa seguridad pastoral permite que aceptemos dudas legítimas, pero sin dejar que las dudas nos desplacen del ancla de la esperanza cristiana. Profundicemos un poco más en la manera en que la Escritura conecta espacio y santidad. El Edén no es apenas paisaje, es liturgia primordial. En él se da una teología del cuidado. El humano no es un soberano absoluto, sino un mayordomo plantado en la tierra para cultivarla y guardarla. Al mismo tiempo, el huerto es lugar de cercanía con Dios, un espacio donde el divino y lo humano se encuentran sin mediaciones rotas. Cuando la puerta se cierra y los querubines la vigilan, no solo se protege un terreno físico, sino la posibilidad misma de una comunidad restaurada. Esa doble dimensión, ecológica y litúrgica, explica por qué la pérdida del Edén no solo altera la geografía, sino la identidad humana. Sin la comunión con el Creador, la creación deja de ser espejo de su gloria y se vuelve escenario de conflictos. Por eso resulta iluminador mirar los símbolos del tabernáculo y del templo que salpican la teología bíblica. Los querubines en Éxodo 25, 18, 20, el velo que separa el lugar santísimo, Éxodo 26, 31, el incienso que sube como señal de mediación. Todos ellos conservan un hilo que nos lleva de la plantación primera del jardín,
a la liturgia que estructura la relación humana con Dios. En el tabernáculo, la presencia de Dios está ritualmente delimitada. Hay espacios para acercarse y espacios restringidos. Cuando el velo se rasgó en la cruz, Mateo 27:51, la Escritura nos sugiere que la separación ceremonial fue reconfigurada por la obra redentora. No se suprime la santidad, se inaugura un nuevo modo de acceso. Esa conexión entre el huerto y la tienda sagrada nos enseña algo indispensable. La santidad continúa siendo límite, pero la mediación del Cordero transforma el modo de disponibilidad hacia el hombre. Avanzando desde la tipología hacia el paisaje histórico, volvamos a la imagen del valle sumergido, a los meandros detectados bajo arenas y a las propuestas de valles fértiles hoy ocultos por agua o sedimentos. ¿Qué aportan esas hipótesis a nuestra fe? Aportan una confirmación modesta, que el relato bíblico no vive en un vacío alejado del mundo real. Muestran que los autores bíblicos imaginaron, describieron y recordaron espacios con concreción suficiente para que podamos trazar correlaciones. Pero esas correlaciones deben encuadrarse en la modestia epistemológica. El objetivo no es convertir la Biblia en un manual de geología, ni convertir la geología en teología. Más bien, el diálogo entre ambas disciplinas posibilita una lectura más rica de la historia de la salvación. Los eventos, si fueron reales y si impactaron la superficie de la Tierra, dejan rastros que la ciencia puede ayudar a identificar. La teología, por su lado, pone en palabras el significado moral y telúrico de esos acontecimientos. Otro aspecto que merece atención es el papel de la memoria colectiva. Diversas culturas conservan relatos de inundaciones, cataclismos y reordenamientos del mundo. Estas memorias no son meramente mitos eliminables con un gesto crítico. Pueden ser huellas culturales de acontecimientos reales, preservadas por la narrativa mítica y transformadas por la imaginación de cada pueblo. El relato del diluvio en Génesis dialoga con esas memorias y las interpreta teológicamente. No se limita a describir un fenómeno natural, sino que lo inscribe en una historia de pecado, juicio y misericordia. Esa lectura hermenéutica es clave. La Biblia convierte la memoria colectiva en catequesis para el pueblo de Dios, enseñando que los trastornos naturales no son finalmente desconectados de la moralidad humana y de la soberanía divina. Afrontemos ahora una tensión que suele surgir entre creyentes: el deseo de encontrar el Edén en la tierra y la tentación de convertir esa búsqueda en un fin en sí mismo. Hay una diferencia entre interés legítimo y obsesión. Es legítimo que un arqueólogo cristiano abra un perfil de sedimento, analice polen fósil, rastree una paleocanal y comparta hallazgos que podrían concordar con un valle antiguo. Es peligroso, sin embargo, que el hallazgo se convierta en el criterio principal de la fe de una comunidad. Si el Edén apareciera como una localización precisa en un futuro próximo, la fe no necesitaría ese confirmante para sostener la esperanza. La Escritura ya sostendría la certeza de la redención. Por ello, la búsqueda arqueológica debe estar siempre al servicio de la teología y no viceversa. La ciencia complementa. La fe gobierna en las cosas de la esperanza. Hay preguntas prácticas que se derivan de todo esto y que afectan la vida eclesial. ¿Deberíamos invertir esfuerzo en proyectos arqueológicos que busquen el Edén? ¿Conviene a la misión que las iglesias promocionen hallazgos geográficos como prueba de la veracidad bíblica? Mi respuesta pastoral es doble. Apoyar la investigación responsable es positivo, cuando que sirve al entendimiento y al testimonio. Convertir cada hallazgo en propaganda apologética es contraproducente y puede traer desilusión si las conclusiones provisionales cambian. La Iglesia debe promover la honestidad intelectual y el testimonio humilde, celebrar la congruencia entre historia y escritura cuando existe, y mantener la esperanza teológica aun cuando los datos arqueológicos sean ambiguos. También conviene reflexionar sobre la dimensión social del Edén. La idea de un jardín plantado al oriente
con ríos que traían vida, sugiere una economía humana que dependía de la fertilidad de la tierra y de la colaboración con el ecosistema. En términos contemporáneos, esa visión nos interpela en dos frentes. Primero, en el cuidado de la creación. Segundo, en la justicia social. No podemos proclamar la restauración futura sin actuar hoy, por la preservación del ambiente y por la dignidad humana. Cuidar el agua, luchar contra la devastación y atender a los desplazados por cambios climáticos son acciones que anticipan, de algún modo, la ética del Edén. La salvación tiene implicaciones sociales. No es escapismo individual, sino restauración comunitaria que abarca toda la creación. Llegados a este punto, conviene regresar al motivo pastoral central: la puerta que fue cerrada y la puerta que se abre. La Escritura describe la expulsión con imágenes de guardia y de prohibición. Sin embargo, el Evangelio proclama la inversión de ese gesto por la obra de Jesús. Cuando Cristo dice al ladrón: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23:43, no solo ofrece consuelo inmediato, sino anuncia un acceso transformado. La oscuridad de la espada giratoria y la barrera del querubín no se banalizan por la cruz, se reinterpretan. El rasgar del velo en el momento de la muerte de Jesús, Mateo 27:51, es el símbolo de que la mediación cultural y la separación ritual ya no son el cerrojo definitivo. La apertura prometida en Apocalipsis 22, 1, 2, 14, completa el circuito teológico. La comida final, el río y el árbol de vida, no son meramente recuerdos, son la culminación de la historia redentora. Es importante subrayar una vez más que esta apertura no borra la responsabilidad humana ni la necesidad de arrepentimiento. Abrir el acceso a la vida no equivale a anular la santidad ni a desestimar la justicia. La oferta de reconciliación exige respuesta, arrepentimiento y fe. Esa exigencia es un acto de amor divino porque ofrece la posibilidad real de restauración. No es un premio por mérito humano, es una gracia que se recibe con humildad y con decisión. Finalmente, volvamos por un momento a la metáfora. Páginas enterradas. Hemos hablado de sedimentos, de lechos de ríos, de huellas que la tecnología moderna puede sacar a la luz. Pero también hay páginas enterradas en la vida humana. Recuerdos ocultos, heridas no confesadas, gestos de amor olvidados. La promesa del río que vuelve a correr no es solo geométrica, es terapéutica. Cuando el acceso a la vida con Dios se restituye, la corriente lo penetra todo. Limpia memorias, restaura relaciones, transforma sociedades. La visión escatológica no es un escape estético, es la culminación de una sanidad integral que abarca cuerpo, mente, comunidad y creación. No quiero cerrar sin una palabra para quienes escuchan con el corazón partido, con la sensación de haber sido expulsados de muchos de sus propios paraísos. Relaciones rotas, oportunidades perdidas, mundos interiores emplazados por la escasez. La Escritura se dirige a ustedes con una promesa. Hay alguien que rasgó el velo, que predica la reconciliación y que ofrece un camino de retorno. La invitación no es a la nostalgia paralizante, sino a la esperanza activa. Confiesa, vuelve, acepta la obra de Cristo y empieza a vivir la restitución hoy, aún con pasos pequeños. Se trata de caminar hacia el río que brota de Dios, permitiendo que su corriente reconfigure lo que parecía irreparable. Y ahora, leve y en silencio, dirijámonos al autor de la vida con una oración sencilla. Señor Jesús, tú que abriste la puerta con tu cruz, ven a nuestros corazones. Sana lo que está herido, guía nuestra búsqueda y fármelo entrar otra vez en comunión contigo. Que la promesa del río y del árbol de la vida no sea solo palabra leída, sino realidad vivida en nosotros. Amén.